amplia, ¿no? De manera general, pero en realidad abarca un número de beneficios laborales. Por ejemplo, las remuneraciones propiamente, y en el caso de que el trabajador tuviera derecho a las vacaciones truncas, o de repente también pudiera incluirse las vacaciones ganadas pero no gozadas. Inclusive también podría incluirse la indemnización vacacional. En el caso de la CTS podría incluirse también este concepto si es que el trabajador tiene derecho a percibir CTS. Vamos a ver qué requisitos debería cumplir un trabajador para tener derecho a la CTS. Lo mismo para el caso de la CTS trunca. ¿Cuál es la diferencia entre la CTS completa, la CTS proporcional y la CTS trunca? Vamos a verlo ahora. Es el mismo caso de las gratificaciones, ¿no? O en su defecto de la participación en las utilidades empresariales. ¿Pudiera haber otros conceptos adicionales? De hecho, sí, dependerá del acuerdo al cual hubieran llegado el empleador y el trabajador al momento de su contratación o inclusive en el marco de una negociación colectiva. Pudiera haber inclusive una indemnización por despido arbitrario si es que el trabajador hubiera sido despedido y de forma arbitraria precisamente, ¿no? Entonces, la liquidación de beneficios sociales va a ser el pago final que el empleador tenga que abonarle a su trabajador y este pago va a comprender las remuneraciones pendientes de pago y todos aquellos beneficios sociales a los cuales el trabajador tuviera derecho y que a la fecha de cese se encontraran pendientes de pago. Ahora, para percibir determinados beneficios hay que cumplir con ciertos requisitos que vamos a evaluar el día de hoy. Aquí tenemos un resumen, ¿no? Por supuesto, para el caso de las remuneraciones, basta con que el trabajador labore el día para obtener el derecho a ganar su remuneración por ese día. Sobre la remuneración hay que tener en cuenta que lo mínimo que el trabajador debe percibir bajo el concepto de remuneración básica es una remuneración mínima vital, que a la fecha asciende a 1.130 soles. Recientemente nomás se ha modificado la remuneración mínima vital y se ha incrementado y es así que ahora tenemos pues que el pago mínimo que debe percibir el trabajador es 1.130 soles, ¿no? Hasta hace no mucho era 1.125, ¿no? O 1.025, perdón, 1.025. Ahora, claro, ese es el importe que el trabajador debe percibir como mínimo como remuneración básica. Pero en sí, ¿qué es la remuneración? La remuneración señala la norma que es el íntegro, todo lo que el trabajador percibe a cambio de sus servicios, ya sea que se le otorgue en dinero o ya sea que se le otorgue en especie, ¿no? Entonces yo puedo recibir mi pago, mi remuneración a través de una transferencia bancaria, a través de dinero en efectivo o inclusive el empleador me puede pagar entregándome una laptop, entregándome material mobiliario de la empresa, de repente la silla, de repente la mesa, de repente productos de la empresa, pueden formar parte de mi remuneración en la medida que se puedan valorizar, ¿no? De acuerdo a lo que el mercado haya establecido como precio para esos bienes que el empleador me está otorgando. Debe figurar en la boleta de pago. Entonces, por ejemplo, si se me entregó como remuneración una laptop valorizada en 1.500 soles, ¿no? Parte de mi remuneración será pues 1.500 soles de una laptop y de repente 1.000 soles de remuneración pagada en efectivo o en dinero, ¿no? A través de una transferencia bancaria. Entonces, ahí tendría, por ejemplo, 2.500 soles de remuneración básica. Ahora, otras características que debe cumplirse para considerar un ingreso del trabajador como remuneración es que este sea de su libre disposición. Es decir, que el trabajador pueda hacer y deshacer como mejor le parezca respecto de estos ingresos que está recibiendo, ¿no? De hecho, cuando nosotros recibimos nuestro sueldo, el empleador no nos puede imponer de qué forma
vamos a gastar esa remuneración. Ya nosotros decidimos si es que vamos a ahorrar nuestro sueldo o si es que lo vamos a gastar comprándonos ropa o si es que vamos a pagar el alquiler de nuestra casa o si vamos a pagar el colegio de nuestros hijos o cómo es que se va a distribuir el gasto de ese dinero. Somos los dueños, los propietarios de esa remuneración, quienes hemos trabajado por ella. Entonces, esta es una de las características que van a diferenciar a la remuneración de otros tipos de ingresos que pueda percibir el trabajador en el marco de la remuneración, en el marco de la relación laboral, ¿no? Entonces, conceptos que son sinónimos: remuneración, salario, remuneración básica, salario básico, sueldo, salario, son eh, conceptos sinónimos, ¿no? Ahora, sobre la remuneración, vamos a tener en cuenta algunos principios, algunas características que de forma muy especial particularizan a a la remuneración. La remuneración es un derecho fundamental de la persona que presta servicios por cuenta ajena. Es decir, toda persona que trabaja en favor de un empleador tiene derecho a percibir una remuneración y a no ser obligado a trabajar de forma gratuita, ¿no? El trabajo forzoso está prohibido en nuestra legislación, la esclavitud está abolida hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, todo trabajo que se realiza por cuenta ajena debe ser remunerado y la remuneración, de hecho, es un derecho fundamental de la persona. En ese sentido, tiene las características particulares. Por ejemplo, es irrenunciable. Los seres humanos no, o las personas que trabajamos por cuenta ajena, no podemos renunciar a nuestra remuneración. De esta forma se protege a la remuneración, de modo tal que el empleador no puede aprovecharse de su estatus, de su facultad de establecer las órdenes en el marco de la relación laboral para reducir la remuneración de un trabajador o de pronto simplemente apropiarse de la remuneración. Si yo pacto con el empleador que voy a ganar 1.500 soles de manera mensual, el empleador de buenas a primeras no puede decirme solamente te puedo pagar 1.000. No, no, hemos pactado 1.500, 1.500 es la deuda que el empleador tiene conmigo, ¿no? Otra característica es que es contraprestativa la remuneración. Quiere decir que solamente vamos a llamar remuneración a aquel ingreso que el trabajador perciba a cambio de sus servicios, a cambio de la prestación de sus servicios, los servicios que presta para un empleador y de forma subordinada. Ningún otro concepto, ningún otro pago contraprestativo se va a denominar remuneración. Solamente es remuneración y tiene carácter irrenunciable y tiene naturaleza alimentaria y tiene carácter de derecho fundamental la remuneración que percibe el trabajador en el marco de la relación laboral. Otra característica es que la remuneración tiene prioridad en el pago respecto de otras deudas que pudiera tener el empleador. Supongamos que el empleador tiene deudas que pagar a sus acreedores, a sus proveedores, ¿no? Tiene deudas por que pagar porque ha comprado mercadería, porque ha contratado servicios, etcétera. Pero también tiene deudas con los trabajadores. ¿Quién tiene prioridad de recibir el pago frente a terceros? Los trabajadores, ¿no? El Estado y posteriormente los trabajadores. Precisamente por la naturaleza alimentaria y de derecho fundamental que es la remuneración, porque ahora ustedes dirán, ¿por qué es tan importante la remuneración para la persona que trabaja? Porque en la mayoría de los casos las personas trabajamos para obtener una remuneración. Esa es una finalidad intrínseca del trabajo por cuenta ajena. Trabajamos para obtener una remuneración que nos va a permitir, ¿no? Nos va a permitir subsistir, alimentarnos, vestirnos, tener una casa donde dormir, donde cobijarnos, mantener a nuestras familias. Lo hacemos gracias a la remuneración que obtenemos del trabajo que hemos desarrollado, ¿no? Otra característica es que la remuneración siempre va a constituir una ventaja o un incremento patrimonial al trabajador que la recibe, ¿no? Entonces,
la remuneración incrementa el patrimonio y en contraprestación con ello es de libre disposición. Incrementa mi patrimonio y yo puedo decidir qué hacer con la remuneración. La remuneración es inembargable también por tener naturaleza alimentaria, con la única excepción, con las únicas pocas excepciones que existen a la inembargabilidad de la remuneración, ¿no? Que, ¿Cuál es la excepción? En el caso de los alimentos, en procesos judiciales de alimentos, se puede embargar la remuneración del trabajador hasta el 60% de esa remuneración. Es una de las únicas excepciones que existen y excepcionalmente pueden embargarse la remuneración y otros ingresos cuando estos superen 5 URPs, ¿no? Es decir, hasta 5 unidades de referencias procesales que equivalen al 10% de la remuneración mínima vital, si no me equivoco. Hasta 5 URPs las remuneraciones son inembargables, salvo en el caso de los alimentos, que como lo indiqué, hasta el 60% de la remuneración se puede embargar en favor de los alimentistas. Por supuesto, previo proceso judicial en materia de alimentos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante conocer qué es la remuneración, cuáles son las características de la remuneración? Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el empleador, en el marco de la relación laboral, puede recibir en diferentes momentos distintos tipos de ingresos que no necesariamente todos van a calzar como remuneración. Sin embargo, sobre aquellos que calcen como remuneración, a los cuales tengo que saber identificar, los voy a... es importante tenerlos bien identificados porque la remuneración influye o integra el cálculo de otros beneficios sociales. Es decir, si yo recibo remuneración por movilidad equivalente a 50 soles, es importantísimo que yo pueda identificar a esa movilidad remunerativa para poder no solamente recibir los 50 soles de manera mensual, sino al momento que yo pague mi gratificación, o perdón, reciba mi gratificación, o reciba mi CTS, o reciba mis vacaciones, yo debo conocer, debo tomar en cuenta que esos 50 soles que yo recibí adicional por concepto de movilidad deben formar parte o deben sumarse al cálculo de mis vacaciones, de mis utilidades o de mi gratificación, inclusive para, claro, hay que cumplir algunos requisitos adicionales respecto de la regularidad, la periodicidad que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la remuneración hay que identificarla muy bien para poder diferenciarla de aquellos ingresos que no son remuneración, por el contrario. Más bien, aquellos ingresos que no son remuneración tienen no cumplen con la protección especial que tiene la remuneración, por ejemplo, el carácter de irrenunciabilidad, la libre disposición, no constituyen ventaja patrimonial, no tienen prioridad en el pago, no tienen libertad de forma en todos los casos, son embargables y no tienen naturaleza alimentaria porque no son remuneración. Y claro, no son remuneración y no forman parte del cálculo de los beneficios sociales. Entonces, para entender la liquidación de beneficios sociales y poder calcular correctamente una liquidación de beneficios sociales, yo tengo que partir por conocer bien de qué trata la remuneración y cuál es mi remuneración y cuáles son los conceptos que también recibo pero que no son remuneración, ¿no? Para poder hacer un correcto cálculo de los beneficios sociales que integran a la liquidación de beneficios, que integran a la liquidación de beneficios sociales. Permítame, por favor, un momento. Que tenemos una persona que tiene el micrófono abierto.
habíamos pedido por favor que se puedan cerrar los micrófonos, pero hay un micrófono abierto, entonces estoy intentando identificarlo. Permítame un momentito, por favor. Creo que ya aquí hay un micrófono abierto. Tu audio está apagada. Sí, hay un micrófono abierto además del mío. Y me parece que es de la persona que está guiándonos, estimada. Creo que eres tú la que tienes tu micrófono abierto y estamos escuchando el ruido de fondo. Te agradecería que puedas apagarlo. Me parece que ya está. Ya está, muy bien. Ya no lo estamos escuchando. Vamos entonces a identificar también, y muy importante, a los ingresos que no tienen naturaleza remunerativa. Y ahí está de nuevo abierto el micrófono. Los ingresos que no tienen naturaleza remunerativa se encuentran previstos en el artículo 19 y en el artículo 20 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Teros, el ciudadano Teros, tiene el micrófono abierto. Supernormal al Note Taker tiene también. Tienen el micrófono abierto. Voy a ponerle silenciado. Supernormal No Taker. Y Teros tienen. A 250 el apoyo de 4. Gracias, disculpen, pero el ruido es importante, por eso es que no se puede continuar. E inclusive es una radio una radio de vigilancia que está filtrándose por parte de alguien. Muy bien, entonces estábamos conversando respecto de los ingresos no remunerativos y habíamos señalado que dentro del conjunto de ingresos que recibe un trabajador en el marco de su relación laboral, va a recibir ingresos de naturaleza remunerativa, de los cuales ya hemos hablado, y también va a recibir ingresos que no tienen esa naturaleza remunerativa. Y es importante diferenciarlos porque los primeros tienen las características especiales y la protección privilegiada en nuestro marco normativo que, por su naturaleza remunerativa se les ha asignado, además de que van a formar parte de el cálculo de los beneficios sociales. Por el contrario, los ingresos no remunerativos no tienen esa protección y no van a ingresar, no van a formar parte de los beneficios sociales. Entonces, para calcular correctamente mi liquidación de beneficios sociales, yo debo conocer esta diferencia para poder identificar qué ingresos van a sumarse al cálculo de uno u otro beneficio según corresponda. Por ejemplo, tenemos las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que ocasionalmente el trabajador reciba del empleador a título de liberalidad. Por ejemplo, si al empleador se le ocurre pues entregarme en el año 2025, se les ocurre entregarnos una bonificación por venir a trabajar puntualmente, ¿no? Se le ocurrió, este mes todos hemos llegado muy puntuales, no ha habido quejas de tardanza, entonces se le ocurrió a mi empleador
entregarnos una gratificación extraordinaria, totalmente ocasional y por su mera intención, su mera voluntad, no estando obligado a título de liberalidad. Aquí también ingresan en este concepto los pagos ocasionales en materia de convención colectiva, ¿no? Es decir, aquellos pagos que el empleador tenga que efectuar al trabajador ocasionalmente, consecuencia de un convenio colectivo. Tenemos también las utilidades que recibe el trabajador de la empresa cuando el empleador está obligado a entregar utilidades, ya sea utilidades voluntarias u utilidades legales inclusive. No son conceptos remunerativos, por lo que no ingresan al cálculo de los beneficios sociales. Tenemos también el costo o valor de las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad o similares, el valor del transporte supeditado a la asistencia al centro de trabajo, las asignaciones o bonificaciones por educación, asignaciones o bonificaciones por diferentes celebraciones como cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento u otras de naturaleza semejante. También tenemos los bienes que la empresa otorgue de su propia producción en cantidad razonable y para consumo directo de su familia. Los montos que también tenemos los montos que reciba el trabajador para el cabal desempeño de la labor o con ocasión de sus funciones. Por ejemplo, si el empleador pues es una persona que representa al empleador en alguna reunión o toca salir a comer con algunos inversionistas, entonces ¿quién va a pagar esa cena? Obviamente la tiene que pagar el empleador, otorgándole un dinero al trabajador para que a su vez haga la transferencia, haga el pago, ¿no? De esa cuenta. Si están invitando a los futuros inversionistas o proveedores o socios para beneficio de la empresa. Y por supuesto las condiciones de trabajo, ¿no? Es la misma naturaleza de las indemnizaciones. Cualquier tipo de indemnización no tiene naturaleza remunerativa, llámese indemnización por despido arbitrario, indemnización por retención indebida de la CTS, indemnización por vacaciones no gozadas u otro tipo de indemnizaciones tampoco tienen naturaleza remunerativa. Ahora, en el cálculo de la liquidación de beneficios sociales, por lo general tenemos una remuneración trunca. Esto es una remuneración que se ha venido ganando, pero como todos sabemos, para yo obtener una remuneración mensual completa, tengo que haber laborado el mes completo, ¿cierto? Yo laboro mi mes completo y al final del mes recibo mi remuneración mensual completa. Si es que ha habido inasistencias, esas inasistencias se van a descontar en razón de un 30. Pero en el caso de que el vínculo laboral se haya finalizado por cualquier motivo, por cualquier motivo, digamos despido, digamos renuncia, digamos un mutuo disenso, no importa el motivo por el cual finaliza la remuneración, la relación laboral, el momento o la fecha en que ocurre el fin de la relación laboral va a marcar un antes y después. El vínculo laboral se va a contabilizar solamente hasta la fecha en que termina. Y esto, claro, va a suceder en algún momento del mes. Digamos que esto sucede antes de finalizar el mes, antes del día 30 o 31 según corresponde el mes. Vamos a estar ante una remuneración que ha quedado trunca porque el mes no se elaboró de manera completa. Entonces, ¿cómo vamos a efectuar este suceso? Vamos a tener que calcular la remuneración trunca. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, básicamente vamos a partir de nuestra remuneración mensual, de la remuneración mensual que percibe el trabajador, vamos a dividir entre 30 para obtener la remuneración diaria. Siempre entre 30, esto es muy importante. No importa que estemos en febrero y el mes tenga 28 días o que estemos en enero y el mes tenga 31 días, siempre vamos a dividir entre
30, la remuneración del trabajador, para poder obtener la remuneración diaria. ¿Por qué siempre entre 30? Porque la norma así lo ha establecido precisamente, expresamente. Así ha establecido la norma, dividamos entre 30. No hay margen a cuestionar si enero tiene 31 días, si febrero 28, si noviembre 30. Siempre vamos a dividir la remuneración mensual entre 30 para tener como resultado a la remuneración básica del trabajador, a la remuneración diaria, ¿no? Remuneración básica diaria. Entonces, esto es, digamos que el trabajador ha laborado en este mes 14 días, ¿no? La remuneración, este trabajador, por ejemplo, ha cesado el día 14 de enero, entonces ha trabajado solamente 14 días en enero. ¿Cómo hago? Divido su remuneración mensual, que es 1.350, entre 30 y obtengo la remuneración diaria, que es 45 soles. Pero él ha laborado 14 días, entonces multiplico 45 de remuneración diaria por 14 días, tengo en total 630 soles. Esa es la remuneración diaria. Esto es respecto de las remuneraciones truncas. Vamos a calcular ahora por 7 días. Digamos que el trabajador ha salido del trabajo, ha finalizado el vínculo laboral el día 7 de enero. Calculemos. Ahora la remuneración mensual es de 2.500 soles. Entonces divido remuneración mensual entre 30, que sería 2.500 entre 30. El resultado es la remuneración diaria, que es 83.33. Multiplico ese monto de remuneración diaria por 7, porque son 7 días, y el resultado es 583.33 de remuneración trunca. Hasta ahí hemos calculado la remuneración trunca. Ahora, una de las preguntas que más habitualmente nos hacen es: ¿quién recibe liquidación de beneficios sociales? De hecho, todos los trabajadores tienen derecho a recibir al término de la relación laboral los montos que el empleador le otorgue, le adeude, ¿no? Los montos que el trabajador le adeude y que hayan quedado truncos. Entonces, depende del régimen al cual pertenezca el trabajador, le va a corresponder la liquidación de beneficios sociales, y también depende de el tiempo que haya prestado servicios el trabajador. Por ejemplo, si el trabajador ha laborado menos de un mes, solamente va a tener derecho a recibir la remuneración trunca. Pero si hubiera cumplido por lo menos un mes, tiene derecho a la CTS trunca, porque el beneficio de la CTS requiere como un requisito que se haya elaborado por lo menos un mes, al igual que en el caso de las vacaciones. Las vacaciones truncas, para que el trabajador reciba vacaciones truncas, tiene que haber laborado por lo menos un mes. En el caso de la gratificación, por ejemplo, el requisito es que el trabajador haya laborado por lo menos un mes calendario completo. En el caso de las microempresas, por ejemplo, los trabajadores de microempresas solamente reciben su remuneración vacacional. Perdón, sí, está bien, su remuneración vacacional. Entonces, para ellos habrá vacaciones truncas solamente y en razón de 15 días. Entonces, sobre la base de los 15 días se va a calcular la liquidación de beneficios sociales de forma proporcional al tiempo de servicio prestado. Y en el caso de las pequeñas empresas, ellos reciben CTS, vacaciones, reciben gratificaciones, sí, pero en razón de 15 días, de 15 remuneraciones diarias más bien. Y bueno, la liquidación de beneficios sociales tendrá que ver con ello, ¿no? Tendrá que ver con ello de forma proporcional a el importe que reciben. Ahora vamos a pasar a analizar la compensación por tiempo de servicios, más conocido como CTS. La CTS es un beneficio que se le otorga al trabajador con la finalidad de que el trabajador ahorre su dinero para cuando se quede sin trabajo. Es por ello que
la CTS es una suerte de ahorro forzoso que el empleador, por obligación impuesta por el Estado, ayuda al trabajador a obtener, a celebrar. Como así, para el pago de la CTS, el empleador abona el monto de la CTS a una cuenta a nombre del trabajador, pero es una cuenta intangible, una cuenta que no se puede tocar, que no, de todo modo que el dinero que va abonando de la CTS semestre con semestre se va acumulando, se va creando un fondo acumulado al cual el empleador no tiene facilidad de acceder hasta el momento que se finalice el vínculo laboral, en cuyo caso ya queda liberada la CTS en buena hora, porque el trabajador va a poder disponer de ese monto acumulado de dinero que es la CTS, ¿no? Y ello le va a servir para sostenerse o sostener a su familia durante el tiempo que se encuentre desempleado. Así funciona la CTS, a diferencia de otros beneficios sociales que se le entregan al trabajador de manera directa y que él puede disponer de manera libre y a su elección. Es por eso que la CTS no tiene naturaleza remunerativa, ¿no? Más bien tiene una finalidad distinta, que es el ahorro. Al tiempo que el trabajador no puede disponer de su CTS, no se puede calificar este beneficio como una remuneración. Ahora, la CTS, al igual que en el caso de la remuneración, le va a corresponder a todos los trabajadores, independientemente del motivo que ha originado la extinción del vínculo laboral, es decir, un trabajador que hubiera sido despedido, un trabajador que hubiese renunciado o cualquier otra forma que haya ocasionado la finalización del vínculo laboral. Igualmente al trabajador le corresponde la CTS, pero ahora precisamente quiénes los trabajadores deben cumplir algunos requisitos para percibir la CTS, ¿no? Primer requisito, pues, laborar para dentro de la actividad privada, ¿no? Tiene que ser un empleador que pertenezca al sector privado. Segundo requisito, que el trabajador labore una jornada de trabajo de por lo menos 4 horas diarias o en promedio 20 horas semanales. Es lo mínimo, por lo menos. Un trabajador que no pueda cumplir este tiempo de labores, ya sería un trabajador de tiempo parcial, ¿no? Entonces, por el contrario, contrariamente al tiempo parcial, son los trabajadores que laboran una jornada completa, que precisamente es aquella que acontece en menos de 4 horas diarias o 20 horas a la semana, ¿no? Y el último requisito para tener derecho a la CTS es que el trabajador tenga como mínimo un mes de prestación de servicios. Cumpliendo estos 3 requisitos, el trabajador va a tener derecho a la compensación por tiempo de servicios. Sin embargo, la ley establece algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el trabajador que perciba el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios, los trabajadores que hayan suscrito con sus empleadores convenios de remuneración integral anual o trabajadores de regímenes laborales especiales, ¿no? Estos trabajadores se encuentran excluidos de la ley de CTS. A ellos les va a corresponder otro tipo de cálculo para sus CTS si es que tuvieran derecho a ello, ¿no? Ahora, respecto a la CTS, es importante señalar que a partir de que el trabajador cumple un mes de servicios, gana el derecho a recibir CTS. Pero el cálculo de la CTS se retrotrae al inicio del vínculo laboral. Es decir, cumplí un mes de servicios, tengo derecho a la CTS y mi CTS se contabiliza desde el inicio del vínculo laboral. Ahora, tener en cuenta también que la CTS se deposita en 2 oportunidades en el año, en mayo y en noviembre, y en cada oportunidad
la CTS asciende a media remuneración mensual aproximadamente. Para ello, para calcular la CTS, voy a identificar las remuneraciones percibidas por los trabajadores o por el trabajador de quien estamos calculando el beneficio. En 2 periodos semestrales debidamente identificados. Por ejemplo, para la CTS que se va a pagar en noviembre, el periodo computable inicia el 1 de mayo y finaliza el 31 de octubre. Y para la CTS que se paga en mayo, inicia el periodo computable el 1 de noviembre y finaliza el 30 de abril. Es el periodo para calcular la CTS. Entonces, para calcular este beneficio, yo tengo que tener en cuenta las remuneraciones que el trabajador hubiera percibido dentro de estos 2 semestres para poder identificar cuál es el monto total que se va a pagar en esta fecha o en la otra fecha, ¿no? Como lo señalé, cada beneficio o cada oportunidad de pago de este beneficio tiene un semestre debidamente identificado. Del 1 de mayo al 31 de octubre para la CTS que se va a pagar en noviembre y del 1 de noviembre al 30 de abril para la CTS que se va a pagar en mayo. Ahora, si en alguno de estos meses el vínculo laboral finaliza y no, claro, obviamente no se ha podido llegar a la fecha en que corresponde efectuar el depósito de la CTS, el trabajador va a recibir la CTS trunca, que es aquella que se ha venido contabilizando, aquella que se ha venido ganando por los meses que el trabajador hubiera laborado hasta como máximo la fecha de finalización del vínculo laboral. A eso se le conoce como CTS trunca. Digamos que estábamos evaluando la CTS de mayo, ¿no? Porque estamos en enero, la CTS de mayo. Entonces evaluamos las remuneraciones percibidas a partir del 1 de noviembre hasta el 30 de abril, pero el vínculo laboral terminó el 23 de enero. Entonces calcularíamos una CTS trunca que inició el 1 de noviembre y finalizó el 23 de enero, ¿no? La fórmula para calcular la compensación por tiempo de servicios requiere que dividamos a la remuneración computable entre 12 y ese resultado lo multiplicamos por el número de meses laborados de manera completa en el semestre. Esto es cuando vamos a calcular 6 meses, 5 meses, 4 meses, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros queremos calcular meses que no se laboraron de manera completa, lo recomendable es que efectuemos el cambio de esta fórmula a días, ¿no? Porque claro, vamos a calcular, por ejemplo, meses completos y fracciones de meses. Entonces esto sería 4 meses, 10 días, 5 meses, 5 días, ¿no? Un mes y 14 días, fracciones de mes básicamente. Para ello, la fórmula va a ser la siguiente: remuneración computable entre 360 por el número de días laborados en el semestre que estamos evaluando. Ahora, para el cálculo de la CTS es importante identificar a las remuneraciones que ha percibido el trabajador, las cuales pueden recibirse mes a mes de forma fija, llamadas remuneraciones fijas. Por ejemplo, la asignación familiar se recibe todos los meses, indiscutiblemente, invariablemente. Es el mismo monto y se recibe todos los meses. Pero también tenemos otro tipo de remuneraciones que son variables o imprecisas, porque no se conoce cuándo exactamente se van a recibir o tampoco se conoce cuál es el importe que se va a recibir. Es por eso que se llaman variables o imprecisas. Por ejemplo, las horas extras, ¿no? Las comisiones. No sabemos cuánto vamos a recibir o cuándo las vamos a recibir, por cuanto este tipo de ingresos se percibe
de manera ocasional, de manera eventual, ¿no? Entonces, vamos a evaluar aquí en este tipo de remuneraciones complementarias, vamos a evaluar la regularidad con que se hayan percibido. Entonces, el requisito para evaluar la regularidad es que se hayan percibido por lo menos en 3 meses dentro de un periodo de 6 meses. Cuando menos 3 meses en un periodo de 6 meses. Por ejemplo, las horas extras, ¿no? Estamos evaluando el periodo que terminó o que inició el 1 de noviembre y que terminará el 30 de abril. Entonces, dentro de este semestre voy a evaluar cuántas veces el trabajador recibió horas extras. Si es que se ha percibido con regularidad, esto es, por lo menos en 3 oportunidades en un periodo de 6 meses, entonces se cumple con el requisito de regularidad. Este beneficio en particular va a ingresar al cálculo de nuestra CTS, pero hay que tener en cuenta que las remuneraciones complementarias percibidas con regularidad, si bien ingresan al cálculo de mi beneficio, ¿cómo lo hacen? Se suman todas ellas y el resultado se divide entre 6. A esto se le conoce como 1/6 de las remuneraciones variables percibidas con regularidad, ¿no? Y luego tenemos las remuneraciones periódicas, que son aquellas que se perciben de manera cíclica, pero con una periodicidad especial. Por ejemplo, tenemos las remuneraciones semestrales, aquellas que se perciben, por supuesto, cada 6 meses, que se incorporan a la remuneración computable en razón de 1/6 de lo percibido en el semestre respectivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la gratificación por Navidad, la gratificación por fiestas patrias, ¿no? Y pudiera haber otras inclusive. Luego tenemos las remuneraciones de periodicidad superior a 6 meses. Por ejemplo, aquí tenemos las remuneraciones anuales, ¿no? Las remuneraciones anuales. Estas van a ingresar al cálculo del beneficio en razón de 1/12. Por ejemplo, un bono de bonificación por productividad anual, un bono anual, ¿no? Sumamos los beneficios percibidos con periodicidad anual y su resultado lo dividimos entre 12. Ese 12avo ingresa al cálculo de nuestro beneficio social. Importante también, aquellas remuneraciones percibidas con una periodicidad superior a 12 meses no se incluyen en la remuneración computable. Por ejemplo, aquellas bonificaciones que se reciben por cumplir 5 años en la empresa, por cumplir 10 años, por cumplir 15 años, son los más conocidos, ¿no? Una vez que ya hemos identificado las remuneraciones, tanto a la remuneración básica como a las remuneraciones complementarias, que se perciban regularmente y que se perciban periódicamente, tenemos que identificar también al tiempo de servicios computable, que básicamente hace referencia a los días efectivamente laborados, porque claro, los beneficios laborales y la remuneración se pagan en función de los días efectivamente laborados. Más bien, si es que hubiera un día que no se ha laborado, ese día se descuenta. Se descuenta a nivel de la remuneración básica, pero también se descuenta a nivel de los beneficios que estamos calculando. Entonces hay que tener aquí en cuenta que, si bien es cierto, se me van a descontar los días no laborados, en caso de que el trabajador se encontrara bajo una licencia sindical o bajo un descanso médico o bajo una licencia por maternidad o licencia por paternidad o licencia por ser miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo esas circunstancias, esa ausencia del trabajador se considera justificada y forma parte de los días considerados efectivamente laborados, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esas excepciones, estos días no se descuentan.
Vamos a hacer un primer ejemplo sobre el cálculo de la CTS. Es un trabajador que ha laborado de manera completa. Su remuneración básica que percibe es de 1.800 soles. Esa es la remuneración básica, pero también tiene remuneraciones complementarias e ingresos complementarios. Vamos a identificar. A la remuneración básica se le debe sumar la asignación familiar, que actualmente equivale a 130 soles. Es un ingreso de naturaleza remunerativa. Por lo tanto, se va a sumar al cálculo de mi CTS. Tenemos también la movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo, que en este caso lo tenemos dentro del artículo 19 de la ley CTS como un concepto no remunerativo. Por lo tanto, este concepto de 150 soles para el ejemplo no ingresa al cálculo de la CTS. Y tenemos también la gratificación del periodo anterior, que asciende a 1.800 soles. Se trata de un ingreso remunerativo de periodicidad semestral. Por lo tanto, sí ingresa al cálculo de nuestro beneficio, pero a razón de un sexto. Dividimos 1.800 entre 6. El resultado del sexto es 300 soles. Entonces sumo mi remuneración básica más mis remuneraciones complementarias. Aquí tenemos una de periodicidad fija y aquí tenemos una de periodicidad semestral. Entonces sumamos, en total tenemos 2.213 soles de remuneración computable. El trabajador ha laborado el semestre completo, por lo tanto vamos a dividir 2.213 entre 12 y el resultado lo vamos a dividir entre 6. 2.213 entre 12 nos da 181.42 y ese resultado lo vamos a dividir entre lo vamos a multiplicar por 6. ¿Por qué por 6? Porque el trabajador ha elaborado el semestre completo. Uy, se fue la diapositiva. Acá está, ¿no? Entonces el total a depositar va a ser equivalente a 1.106.5, que este monto es aproximadamente la mitad de una remuneración mensual, ¿no? O media remuneración mensual, lo que señalaba la norma justamente, ¿no? Entonces nótese que para yo calcular la CTS he tenido que tener conocimiento de cuál es mi remuneración básica y también sobre mis demás ingresos, cuáles son remunerativos y cuáles no lo son. Y además, respecto de mis ingresos remunerativos, cuáles tienen una periodicidad fija o una periodicidad semestral o periódica, según sea el caso, ¿no? Entonces, sobre ello, respecto de ello, vamos a hacer los cálculos de manera correcta. Vamos a el siguiente caso. Vamos a calcular una CTS trunca de una persona que ha laborado 4 meses y 15 días. La remuneración básica en este caso es de 2.100 soles. La asignación familiar, como siempre, va a ser el 10% de una remuneración mínima vital. Actualmente esa RMB es de 1.130 soles, por lo que la asignación familiar es 113 soles. Perfecto. Además, el trabajador recibe una bonificación por cumplir 5 años de servicios. Entiéndase pues que es una remuneración que se va a entregar cada 5 años, ¿no? Entonces, la periodicidad supera los 12 meses. Entonces, este beneficio no integra la remuneración computable. Y claro, la gratificación del periodo, que es 1.800 soles entre 6, el monto computable es 300 soles. Y recordemos, ¿no? Las gratificaciones son ingresos remunerativos que se perciben con una periodicidad semestral. Por eso es que se dividen entre 6. Perfecto.
Ahora ya tengo mi remuneración computable, que es de 2.513 soles. Voy a hacer el cálculo de la compensación por tiempo de servicios, pero para que me sea más sencillo, voy a convertir los 4 meses y 15 días en días, ¿no? Entonces multiplico 4 meses por 30 días, tengo 120 días, ¿correcto? Porque cada mes equivale a 30 días. Entonces 4 meses, 4 por 30 equivale a 120 días, más 15 días que estaban en el mes trunco, son 135 días. Perfecto. Entonces, mi remuneración computable, que normalmente la dividía entre 12 para obtener una CTS en función de meses, ahora que la quiero obtener en función de días, voy a dividirla entre 360, que son los días que existen en un lapso de 12 meses. Entonces, 2.513 entre 360 y ese resultado lo multiplico por 135. El resultado será 942.38. A ver, vamos a hacer el cálculo. 2.513 entre 360 multiplicar por 135. Efectivamente, 942.37, efectivamente, ¿no? 37, 38 redondeando, ¿no? Vamos a me parece que este es el último ejemplo. Sí, este es el último ejemplo de la compensación por tiempo de servicio. Y recuerden que hay un chat a través del cual pueden ir ustedes haciendo sus preguntas, pero al final de la parte expositiva, o de repente en un ratito terminando la CTS, hacemos una pequeña pausa para poder atender las consultas que tuvieran a bien hacerme hasta donde hemos llegado, que sería toda la parte inicial y la CTS, ¿no? Para que no sea solamente un monólogo. Me parece una buena idea hacer un pequeño break para poder atender las preguntas y luego seguir con los demás beneficios. Vamos con el último ejemplo de la compensación por tiempo de servicio. Vamos a calcular también una CTS trunca, donde el trabajador ha laborado 5 meses y 29 días. 5 meses y 29 días. Entonces el trabajador percibe una remuneración de 2.000 soles, percibe asignación familiar, y a diferencia de los casos anteriores, este trabajador recibe remuneraciones complementarias de naturaleza variable y que es necesario descubrir si se han percibido de forma regular. Esto es, que se hayan percibido por lo menos 6 veces por lo menos 3 meses dentro de un periodo de 6 meses. Entonces vamos a ver, estamos evaluando el periodo que inició el 1 de noviembre y que finalizará el 30 de abril. Miren cuántas veces se han recibido. 1, 2, 3, 4, 5. Se han recibido 5 horas extras, 5 veces de horas extras. Entonces vamos a dividir todas las horas extras percibidas en el semestre y el resultado lo vamos a dividir entre 6. El resultado del promedio de horas extras es 35.50. Monto que se va a sumar a mi beneficio laboral. Lo mismo para el caso de las comisiones. Evaluemos si es que se han percibido. Veo aquí que se ha recibido diciembre, enero, febrero, marzo, abril 5 veces. Entonces voy a sumarlas todas y su resultado dividir entre 6. ¿Por qué entre 6? Porque son 6 los meses del periodo. Entonces el resultado es 250, que ingresan al cálculo de mi beneficio. Esta persona ha recibido también una bonificación anual por productividad. Perfecto. Al ser una bonificación anual, voy a dividir ese monto entre 12 para obtener un doceavo de la remuneración percibida por el trabajador de manera anual, ¿no? Entonces,
Dividimos 2.790 entre 12, el resultado es 232.50. La gratificación, por su parte, recibida de manera semestral, requiere que dividamos el importe de la gratificación entre 6 para obtener el sexto de la gratificación. El resultado es 200 soles, ¿no? Entonces vamos a sumar los ingresos remunerativos percibidos por el trabajador, que son todos estos que hemos identificado. En total tenemos 2.831 de remuneración a considerar. Son 5 meses y 29 días, ¿no? ¿Cuántos días hay aquí? Multiplico 5 por 30, porque cada mes tiene 30 días. 150 más 29 son 179 días, ¿no? Entonces divido 2.831 entre 360 y el resultado lo voy a multiplicar por 179. El resultado es 1.408 de CTS de este trabajador que elaboró 5 meses y 29 días. Ahora, respecto a la liquidación de beneficios sociales, también hay que tener en cuenta que una vez que ha finalizado el vínculo laboral, el empleador está obligado a entregar la hoja de liquidación de beneficios sociales, donde se debe explicar cómo se ha efectuado el cálculo de los beneficios. Habitualmente, cuando el CTS se paga dentro del plazo que corresponde, mayo, noviembre, según señala la ley, el empleador otorga la hoja de liquidación de CTS, que es pues una explicación de cómo se ha calculado esa CTS. Tomando como referencia esta liquidación de CTS, este cálculo, cuando finaliza la relación laboral, no se va a explicar en la hoja de liquidación de CTS, sino en la hoja de liquidación de beneficios sociales, donde debe contener esta información respecto del cálculo de la CTS. Y finalizando la relación laboral, el empleador debe otorgar a su trabajador también la carta de liberación de la compensación por tiempo de servicios, que básicamente es un documento a través del cual el empleador informa a la entidad bancaria que custodia la CTS que la relación laboral ha terminado y le solicita que libere esa cuenta para que el trabajador ya pueda disponer a su libre voluntad de ese importe, de esa CTS. Esta hoja de liquidación de CTS carta de liberación de CTS se le debe entregar al trabajador dentro de las 48 horas de que se ha extinguido el vínculo laboral, junto con la liquidación de beneficios sociales. En caso de que el empleador se niegue a entregarle esta carta a su trabajador, o inclusive en caso de que en caso de que, a pesar que el trabajador se lo ha pedido al empleador, no le quiere entregar esta carta de liberación de CTS, entonces tiene que puede acudir a la autoridad administrativa de trabajo para que esta misma le entregue un documento que va a reemplazar a la carta de liberación de CTS para que el trabajador pueda disponer de su CTS. Una cuestión muy particular adicional. La carta de liberación de CTS sirve para que el trabajador pueda disponer del monto de la CTS que está acumulado en el banco que custodia la CTS o en la caja, ¿no? La entidad financiera que custodia la CTS. El empleador va a entregar la CTS a quien custodia en mayo y en noviembre, pero la CTS trunca no necesariamente llega a mayo, no necesariamente llega a noviembre. La CTS trunca se ha contabilizado hasta la fecha que el vínculo laboral se extinguió. Entonces, la CTS trunca, el empleador no la va a depositar a la entidad bancaria. Ya no es necesario. La CTS trunca se le entrega al trabajador de manera directa. Ya hay que hacer esa diferencia importante de la CTS que se abonó en su fecha y la CTS trunca, que es aquella que se ha venido devengando hasta la extinción del vínculo laboral.